La primera pregunta que podemos plantearnos es si ciencia y religión son entre sí compatibles o no. Es decir, si una y otra pueden convivir o necesariamente se excluyen entre ellas, y solo puede haber un inevitable y eterno conflicto. No es raro encontrar, aún hoy, la opinión, a veces generalizada, de que ciencia y religión son entre sí incompatibles y que la relación entre ellas ha sido y va a ser siempre una fuente de conflicto. Angelina gloriosi prelium certaminis Se les considera como dos visiones contrapuestas del mundo, que no pueden menos que chocar siempre entre sí. Y no solo esto, sino que cada una de ellas niega la validez de la otra. et Domine qualice Es válido creer que el avance de la ciencia implica siempre un retroceso de la religión, ya que hoy en día se mantiene que solo la visión de la ciencia es verídica, por lo que la visión religiosa tiende a desaparecer poco a poco. Crucilegis inter omnes salvorum Pero para tener un poco más claro la relación entre estos dos puntos de vista, primero vamos a definir y explicar cada uno de ellos. La religión en sí es una explicación sencilla y completa de la existencia y funcionamiento del universo, que proporciona a quien de verdad tiene fe en ella la confortadora noción de comprender todo lo que ha pasado, pasa y pasará. Todo se basa en el plan y en la voluntad de una deidad, y para explicar las veleidades del destino humano hay que hacer encaje de bolillos teológicos, con conceptos como el libre albedrío, la predestinación, la omnisciencia y la omnipotencia. En última instancia, un interesante ejercicio cerebral en el que lo único que no cabe es la duda. El universo tiene una explicación, y esa explicación es un Dios. La ciencia, por otro lado, es el conjunto de conocimiento sistemático sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuesta a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados, mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, pues que con las actividades de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y mujeres, estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento. Para finalizar, realizaremos un paralelo entre lo que es la ciencia y lo que es la fe. Para empezar, la palabra ciencia se deriva del latín scientia, que significa saber. En cambio, la palabra fe proviene del latín fides, lo que significa creer. La ciencia es la búsqueda del conocimiento a través de la observación y la conjetura. En un sentido amplio, la ciencia sería el conjunto de lo que se sabe por haberlo aprendido mediante una continuada actividad mental. La fe, por otro lado, es aceptar la palabra del otro, entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto que es veraz. El motivo básico de toda fe es la autoridad de aquel a quien se cree. Respecto a la ciencia, podemos considerar que necesita un método experimental, comprobable y reproducible, que en ocasiones sus frutos son costosos y que se basa en lo corpóreo, en lo tangible. En cuanto a la fe, cuando es a Dios a quien se cree, hablamos de fe divina. A Dios le debemos fe absoluta, porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado, aunque no sea directamente.